Buenos días, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Soy Ibrahim López Piñero y en este espacio vamos a analizar temas de interés nacional e internacional. Hoy en estudio nos acompaña Óscar Doval, experto en consultoría financiera. Bienvenido. Gracias, Ibrahim, por la invitación. Qué bueno estar contigo. Gracias a usted por haber venido. La reciente elección del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, la designación del senador Marco Rubio como secretario de Estado y también la reciente designación de Chris Wright como ministro de Energía ha despertado algunos temores en los sectores financieros internacionales. ¿Cree usted que se tema un endurecimiento de las sanciones, por ejemplo, hacia Venezuela? ¿Sabes qué, Ibrahim? Eso es uno de los escenarios. Y definitivamente puede haber dos Venezuelas el año que viene. Una Venezuela donde las sanciones se quedan como están o se alivian por un tema pragmático de política exterior americana, o las sanciones se arrecian, se ponen mucho más fuertes y podría pasar cosas aterrorizantes como que de repente le revoquen la licencia a Chevron. Para que la gente tenga idea de lo que estamos hablando, Chevron, usted que me está escuchando ya en su casa, Chevron es el 30% de la producción venezolana de petróleo. Eso significaría que de 900.000 barriles por día que estamos, pasaríamos a unos 600.000 barriles por día. Y eso disminuiría considerablemente los ingresos de la nación. Cosa que la gente piensa que afecta al gobierno, Ibrahim. Pero afecta al gobierno y nos afecta a todos los venezolanos. Porque recordemos que la mayoría de los ingresos del país, vienen por exportación petrolera. ¿Cuáles son los sectores de la economía que están más afectados por las sanciones? Fíjate, definitivamente todo el sector de hidrocarburos, que nuevamente es el motor que nos permite a Venezuela, la aguja que nos permite a Venezuela poder activar además otros sectores de la economía, está afectadísimo porque es un sector sancionado. Y el otro sector que está bien golpeado es el sector financiero. ¿Por qué razón? Porque de alguna forma no solamente, y bueno, la gente lo vive porque no hay crédito en la calle, no hay tarjetas de crédito, los medios de pago están disminuidos, de alguna manera la actividad bancaria está muy venida a menos, igual que la actividad del mercado de valores donde yo hago vida como empresario. De alguna forma, hoy en día, accesar a créditos o algún tipo de servicio financiero en Venezuela es complejo, pero además tenerlos en el exterior, que un venezolano de alguna forma trate de hacer un pago internacional. No estoy hablando de un venezolano de a pie, que también, estoy hablando de cualquier empresario. Significa encontrarse con un reto bien complicado, porque primero estamos bloqueados de casi todos los bancos internacionales y segundo, voy a hacer pagos muy complicados. Y segundo, no solamente nos patean de la banca internacional y aunque nos estemos ligados al gobierno, pues se nos hace muy difícil hacerlo. Y de alguna forma, además de no poder hacer pagos internacionales, hacer transacciones comerciales de cualquier tipo. O sea, yo que estoy en el mundo de valores, como te digo, yo quisiera pasar una inversión tuya a la bolsa de valores americana, la tengo básicamente prohibido a través de mi casa de bolsa venezolana. Entonces, no tenemos acceso a los mercados de valores internacionales, no tenemos acceso a la banca internacional, no solamente desde el punto de vista crediticio, desde el punto de vista de instrumentos financieros, sino tampoco para hacer pagos sencillos. Si una clínica, un hospital, quiere hacer un pago de un insumo, un repuesto de una de sus máquinas, de uno de sus elementos para hacer diagnóstico o tratamiento, se les hace bastante cuesta arriba en general. Entonces, yo te diría, a grandes rasgos, todos los sectores están golpeados, ¿okay? Pero el sector de hidrocarburos y el sector financiero probablemente sean de los más golpeados. En ese contexto, el Ejecutivo Nacional se ha puesto la meta de llegar a 1 millón de barriles de petróleo diarios, a alcanzar esa producción. ¿Cree usted que sea posible llegar a esa meta si, digamos, regresan o se endurecen, mejor dicho, porque no se han ido las sanciones? Sería bastante complicado. El gobierno venezolano con sus socios privados. Recordemos que la gente piensa que el petróleo en Venezuela solamente lo explota el gobierno. No, el gobierno y el Estado venezolano es dueño del petróleo que está en el subsuelo de Venezuela. Pero la explotación del petróleo venezolano, históricamente, no de ahora, la ha hecho siempre PDVSA, que es nuestra industria petrolera, pues obviamente pertenece al Estado venezolano, por lo tanto está ligado al gobierno, con socios privados, muchos de ellos, la mayoría, internacionales. Estamos hablando de Chevron, es una de las empresas, pero tenemos a Repsol, española, Eni, italiana, tenemos empresas japonesas, una cantidad de empresas que hacen vida para sacar petróleo, distribuirlo, comercializarlo, venderlo internacionalmente y producir ingresos para el país. ¿Venezuela podría aumentar la producción petrolera y pasar el 1 millón de barriles? Sí, con la ayuda de los socios internacionales y los esfuerzos de PDVSA, sin duda. Pero si hay más sanciones o se arrecian las sanciones, la respuesta categórica es muy difícil. ¿Por qué razón? Porque estas empresas estas empresas multinacionales van a temer a ser sancionadas en caso de que empiecen a activarse o aumenten su actividad, si es que no se retiran, como acabo de decir con el tema Chevron, cosa que dificultaría considerablemente aumentar la producción petrolera. Para que la gente nuevamente tenga idea de lo que estoy diciendo, más o menos
el 40% de la producción nacional de petróleo, casi la mitad, se consume internamente. Y el resto se exporta, y de ahí vienen los reales que entran al país y que alimentan la economía nacional. Si nosotros pudiéramos pasar del 1.000.000 de barriles, incluso llegar a 1,5 millones, probablemente estaremos exportando 1 millón de barriles diarios. Si nosotros no llegamos a 1,5 millones, pues la economía nacional la vamos a ver todo el tiempo como muy planita, con un crecimiento muy chiquitico anualmente que la gente no lo siente en el bolsillo. Nosotros tuvimos un crecimiento apreciable, y ustedes acordarán perfectamente bien, igual que toda nuestra audiencia, el 2021, 2022, cuando pasamos de 400.000 barriles más o menos diarios, pudimos subir a 700.000 barriles en el curso de 2 años. Si eso podría pasar a 1,5 millones de barriles diarios, la gente volvería a sentir nuevamente mayor bonanza económica que la que hemos sentido en este último par de años. Las sanciones no son solamente petróleo y política, también son deportes. Hay 4 equipos de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional que recibieron licencias individuales luego del acuerdo de Barbados. Si no hay un acuerdo político, ¿piensa usted que también el deporte pudiera verse afectado? Sin duda, se ha afectado a toda la nación completa. Yo les voy a explicar a la gente, lo veníamos hablando tú y yo antes de la entrevista, Ibrahim. El tema no solamente son las sanciones, el tema también es el sobrecumplimiento, de las sanciones. ¿A qué me refiero? Por temor a ser sancionado, muchos elementos de las finanzas y la banca internacional y algunas empresas también deben aceptar dinero venezolano. Incluso dinero para temas deportivos, pagos de equipos, pagos de licencias, pagos de elementos que son elementales para poder, pagos de vuelos, para poder de alguna manera lograr que un equipo deportivo haga todas sus funciones. Pues sí, de alguna forma, aunque haya licencias, por sobrecumplimiento de estos equipos, puede ser que no logren sus metas de poder pagarles a jugadores, poder pagar sus desplazamientos, poder pagar lo que son los gastos corrientes de un equipo deportivo. No solamente, le han dado, como dice, licencia a 4 equipos de béisbol, pero Venezuela también tiene actividad futbolística, y lo sabemos todos, incluso Venezuela, porque muchos de estos equipos venezolanos pues compiten en ligas latinoamericanas, y tienen un buen desempeño. Hay varios equipos, el Táchira, el Caracas, por nombrar solamente 2. Muchos de estos equipos se ven muy dificultados de llevar a cabo sus actividades cotidianas, porque simplemente no pueden hacer pagos internacionales o recibir pagos internacionales. Entonces están muy limitados desde el punto de vista presupuestario. Entonces, si las sanciones afectan a todo el mundo, al deporte, a la gente común, al gobierno, al no gobierno, a todo el mundo. ¿Cómo evalúa el desempeño económico de Venezuela durante los primeros 10 meses del año 2024? Fue un desempeño modesto, diría yo. A principios de año, el Fondo Monetario Internacional hizo una predicción de crecimiento, Ibrahim, del 4.5%. Yo creo que esta vez la pegó. Digo que esta vez la pegó porque habitualmente el fondo no pega. El Fondo Monetario es como pierno de Oyuna, o sea, da un pasito, pero no termina de pegar una predicción. Esta vez creo que sí la pegó, que estamos alrededor de un 4% de crecimiento a lo largo del año. Un crecimiento modesto nuevamente, pues también hubo un incremento sustancial de la producción petrolera. El año pasado estamos en 850.000 barriles diarios, este año podemos estar en torno a los 900.000. Esto es un modesto desplazamiento y la gente dirá, pero este tipo está empeñado en el petróleo. Pues bueno, sí. Básicamente la producción petrolera nacional sigue siendo la primera fuente de ingresos del país. Si usted no ingresa por exportaciones, me refiero, pues una cantidad de dinero que sea sustancialmente mayor, el crecimiento de la economía venezolana pues no va a ser tampoco muy grande, y eso se logra a través de la exportación petrolera. Venezuela ha sido un país petrolero, es un país petrolero, y probablemente sea un país petrolero, y tenemos que abocarnos todos a que esa producción aumente. Como te decía anteriormente, para no despegarme demasiado, tu pregunta, sí, 4 o 5% de crecimiento a lo largo de este año. No ha sido un crecimiento de los más grandes que hemos visto. Venezuela ha vivido crecimientos en el pasado reciente de 12% anual. Eso se siente. Crecimientos por debajo de los 2 dígitos, pues no se siente tanto. En su opinión, ¿cuáles son los sectores que mayor recuperación económica han tenido? Básicamente el sector alimentación, sin duda. ¿Y el sector consumo? Y el sector consumo, algo. ¿Por qué? La gente nuevamente tiene un poquitico, les recuerdo también, no tengo que recordar a los venezolanos lo que pasamos todos y padecimos en 2017-2018, donde estuvimos realmente pasando aceite, pasando más trabajo, como decía mi abuela, que ratón en saco de clavos, pues, o sea, no hallamos cómo sobrevivir, cómo rebuscarnos, cómo hacernos la vida. Una vez que aumentó la producción petrolera y entró platica al país, pues esa platica empezó a distribuirse entre la gente. Ahorita estamos un poquito mejor. No quiero tampoco decir que estamos estupendos, porque eso no es verdad. Estamos un poquito mejor en ingresos, incluso por hogar venezolano. Eso está levantado en diferentes encuestas, que hace apenas 5 años atrás
donde estamos todos realmente muy mal. Y eso ha hecho que la gente pueda nuevamente abocarse a consumir ante todo alimentos, como una cosa muy elemental. Y después otros elementos de consumo masivo como higiene, como algo de textiles. Nuevamente, muy tímidamente, lo que acabo de decir, higiene un pelo mejor, textiles un poquito mejor, prefiero ropa, indumentaria, etcétera, y algo también en salud. Estamos empezando también a consumir algo de salud, que no es un bien suntuario, es un bien pues muy básico. Y todos esos sectores ciertamente están beneficiados. El sector alimentos, el sector salud ha mejorado un poco, el sector higiene personal ha mejorado un poco. Todavía falta muchísimo por crecer. En su opinión, ¿por qué no se ha logrado todavía controlar la inflación? ¿O qué hace falta para controlar la inflación adecuadamente? Oye, qué buena pregunta y qué compleja a la vez. Se ha controlado bastante en comparación nuevamente con el pasado. Creo que todos tenemos traumas de inflación en Venezuela, traumas de inflación y traumas de devaluación, las dos. Recordemos que en el 2018 tuvimos una inflación de 150.000%. 150.000%. Y este año realmente ha sido una inflación de 2 dígitos baja. Que eso habla pues bastante de las medidas que ha tomado el Ejecutivo Económico en Venezuela, de restricción monetaria, de restricción fiscal, de restricción del gasto, que han delimitado la inflación. ¿Qué hace falta para controlar la inflación en Venezuela? ¿Sabes qué? Reglas claras probablemente, porque la mayor fuente de inflación en Venezuela son los precios de reposición. Le explico a la gente, sencillito, ante la incertidumbre cambiaria, yo que tengo un comercio, pues no sé si la moneda se va a devaluar y tengo que poner precios en bolívares. Entonces, no sé si el dólar va a valer tantos bolívares hoy o mañana. Siempre me decanto por la posibilidad de que el dólar se va a evaluar más de lo que se evalúa en oportunidades. Y eso hace que le ponga un precio un poquito más elevado del que va a ponerle. Y eso va haciendo un efecto bola de nieve y hace que a final de año la inflación sea más alta de lo que debería ser. La inflación está muy determinada en los países por el consumo. Y el consumo en Venezuela no está demasiado aumentado, ha mejorado. Pero todavía le falta mucho. ¿Okay? Le falta para presionar la inflación. Sí, le falta presionar la inflación. Entonces no es un factor consumo. El factor de inflación en Venezuela es fundamentalmente un factor de incertidumbre con respecto a la tasa de cambio. Entonces el empresario, el comerciante va ajustando. Mira, el dólar va a estar a 40 y tantos. Vamos a asumir que va a estar a 48, entonces vamos a ponerlo a 49 por si acaso, a 50 por si acaso, porque nuestra moneda de referencia sigue siendo el dólar, es una divisa. Entonces voy aumentando el precio, oye, sin querer hacerlo, porque no lo hace de mala intención tampoco. ¿Okay? Entonces, mira, de alguna forma va generando eso, ¿no? Necesitamos hacer una breve pausa comercial. Al regreso del corte vamos a continuar conversando sobre esta brecha que existe actualmente entre el dólar del Banco Central de Venezuela y el llamado dólar paralelo con Óscar Doval, experto en consultoría financiera. Ya venimos. Como indicamos antes del corte comercial, en esta segunda parte de Entrevista Venevisión, continuamos conversando con Óscar Doval, experto en consultoría financiera, y antes de irnos al corte se nos quedaba un tema en la agenda y es esa brecha, ese diferencial cambiario que hay actualmente entre el dólar del Banco Central de Venezuela y el llamado dólar paralelo. Hay algunos analistas que se lo atribuyen a la incertidumbre, a la falta de confianza. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Es una mezcla de factores bien interesantes. Yo también me he dedicado, como tú, a ver qué dicen mis colegas y unos analistas que son mucho más periciados que yo, pues. Y sin duda ha sido bien interesante verlo. Fíjate, yo creo que responde a, como te decía, varios factores. Uno de ellos, sin duda, es que Venezuela sí vivió una inflación este año. Porque ponte que la inflación en el primer semestre del año, reportada por el Banco Central, eso no lo estoy inventando yo, fue el 12%. ¿Okay? El dólar oficial no se corrió un 12% a lo largo del año. Eso de entrada hace que de alguna manera se produzca una presión por la inflación hacia la devaluación. Entonces, si el dólar oficial se queda tieso, ¿okay?, y el paralelo aumenta un 12% por arriba, esto es una cuestión complicada, pero ocurre como fórmula, créanme, un acto de fe. Aumenta un 12% por arriba. ¿Qué es lo que pasa? Se da un primer diferencial cambiario, que hace que la gente haga ¿qué? La gente, obviamente, va a coger dólares acá, baratos, y va a venderlos caros. Eso se llama arbitraje. Alguna gente le dice especulación. Y la gente, estoy hablando de gente corriente que tiene acceso a las liquidaciones de divisas que hace el Banco Central a través de la banca, pero también empresarios inescrupulosos, estemos claros, porque tú eres un empresario venezolano, tú te dedicas a una actividad productiva.
que fundamentalmente ponte es criar pollos y vender pollo después, no sé qué, tú no tienes por qué estar arbitrando con real. Pues tú lo que te haces es engordar pollo y vender pollo. ¿Ok? Y ahí ganas tus reales. No tienes por qué comprar dólares baratos y venderlos caros. Entonces, claro, no obstante la tentación de hacer dinero fácil, ¿sabes? Encontrándose un dólar barato y venderlo caro, ¿ok? Está allí presente. En la medida que se pueden ver que el Banco Central ha venido desplazando la tasa oficial, taca, 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 subiéndola, lo que ha pasado, la posibilidad de comprar dólares baratos y venderlos caros ha bajado. Entonces también la presión cambiaria hacia arriba, ¿okay?, ha tendido a estabilizarse, lo que ha pasado en las últimas 2 semanas. El Banco Central que decidió empezar a mover la tasa, y eso hace que la gente sea menos tentada a coger dólares baratos en los sistemas de liquidación a través del que hace la banca, pues nacional, y venderlos en el mercado paralelo. Nuevamente, digamos que hay temas estructurales. Yo creo que el Banco Central se movió un poco lento con la tasa oficial, ¿ok? Y tiene un tema también nuevamente especulativo, que ha hecho probablemente mucha gente que ha comprado dólares baratos y venderlos caros. Yo creo que eso es una buena explicación. Y la expectativa de evaluación, que es otra cosa que es nefasta. ¿Qué me refiero? Si tú sientes que además los venezolanos estamos traumatizados, como dije anteriormente, con el tema evaluativo, que se te va a evaluar la moneda, ¿qué haces tú? Sales corriendo a pedir divisas y a comprarlas donde sea. Así secas el mercado de divisas y haces que un bien que escasee se ponga más caro. Ahí tienes 3 explicaciones. La gente corriendo desesperada a comprar divisas, el Banco Central que no desplazó la tasa y la gente poco escrupulosa haciendo arbitraje o especulación vendiendo caro los dólares que compró baratos. En su opinión, entonces, digamos, para redondear la idea, una de las maneras Esto también... es complicado de entender, muchachos. O sea, yo creo que están estudiando economía. Pero... Una de las maneras de acortar esta brecha es que el Banco Central de Venezuela desplace con un poco de mayor velocidad ese tipo de cambio. La inflación es programable, Ibrahim. O sea, tú puedes más o menos estimar, ¿okay?, incluso presupuestar la inflación anual, por muchos factores que puedes hacer. Yo creo que el Banco Central debería ir un poquito más rápido a lo largo del año haciendo desplazamientos de la tasa oficial para evitar que la inflación, definitivamente desplace el paralelo y haga que la gente se vea tentada pues a coger dólares baratos y venderlo caro, y eso genera, por supuesto, más expectativas de evaluación, y todo lo que acabamos de decir. Hay una propuesta de los gremios empresariales de que en vez de tomar como referencia el dólar del Banco Central de Venezuela, se tome de valor el euro, que está un poco más arriba que el precio del dólar. ¿Cuál es su opinión? Yo creo que a la larga viene siendo lo mismo. O sea, utilice las divisas de referencia. O sea, digamos que hay 3 divisas de referencia en el mundo por la estabilidad que tiene cambiaria en general, o que son más estables: el dólar, el euro y el yen. Obviamente, las más usadas son el dólar y el euro. Cualquiera de las dos que utilice, si se manejan de forma inadecuada, desde el punto de vista de tasa de cambio real versus de tasa de cambio oficial, mira, te va a pasar lo mismo, se va a evaluar o no. Yo creo que Venezuela debe utilizar una cesta de monedas en general, no anclarse de una sola, que es el dólar. ¿Por qué razón? Porque si se evalúa el dólar, que eso puede llegar a pasar, es muy raro, pero puede llegar a pasar, se te friega más tu moneda local. Entonces lo que hacen algunos países, la corona danesa, utiliza una cesta de monedas que no solamente es el euro, fíjate, utiliza varias monedas, que incluye el dólar, el yen, etcétera, para aquí y por allá. Venezuela debe utilizar por un tema de tranquilidad una cesta de monedas y no solamente fijarse, pero no creo que eso cambie mucho la perspectiva. Lo importante es reforzar nuestra moneda. Esto no es un tema soberano, nacionalista, no. La única manera realmente es no estar dependiendo de otras monedas. Le tengo que recordar a la gente que es muy jovencita como tú, que no habías nacido en esa época, que cuando uno era muchacho, el bolívar era una moneda súper sólida. O sea, súper sólida. Se mantuvo estable una catarra años, hasta el año 84. Entonces, uno no estaba pensando en dólares o no dólares. Uno estaba pensando en bolívares. Lo que va a hacer es reforzar el bolívar como moneda nacional, como medio de intercambio. ¿Cómo se logra eso? Con una economía robusta. Eso no nos va a tomar 2 días, significa trabajar muchísimo, significa poner de acuerdo a los gremios que acabas de decir tú con el gobierno nacional, para que todos construyamos país desde el punto de vista económico, independientemente de nuestro pensar político. Volviendo al tema macroeconómico, el presidente de la Asociación Bancaria Nacional ha dicho en varias oportunidades que las inversiones extranjeras que necesita el país no van a llegar si no se reestructuran la deuda pública de la República y la deuda de PDVSA. ¿Eso es posible sin un acuerdo político? Es muy difícil. A ver, todo es muy difícil sin un acuerdo político. Vamos a empezar por ahí. Que una economía prospere, que un país prospere sin un acuerdo político es muy difícil en general. Yo siempre combino, yo que me dedico, yo soy empresario, pues. Yo siempre combino a las partes políticas que tienen que sentarse a conversar y a llegar a acuerdos. Pero no es fácil. Pero tienen que empezar a colocar de lado la agenda política, empezar a pensar en la agenda económica, que por cierto es lo que le interesa a la gente.
Cuando yo salgo a la calle, converso por allí con la gente, no sé qué, la gente está preocupada del tema económico más que el tema político hace rato. O sea, no este año que fue un año electoral. Entonces la gente está preocupada por temas económicos, temas de salud, temas de cosas muy básicas, educación. Vamos a trabajar todos en torno a una agenda, ¿okay? Tanto opositores como oficialistas, en torno a una agenda de reconstrucción país desde el punto de vista económico, desde el punto de vista nuevamente de educación, desde el punto de vista de salud. Y esos son puntos de encuentro. Pero es muy difícil, dándote respuesta, que sin acuerdos políticos se pueda hacer una reestructuración de deuda. Pero les voy a decir una cosa más allá. Yo que soy un enemigo acérrimo de las sanciones, ¿okay? Yo no soy un tipo particularmente vinculado al oficialismo para nada. ¿Por qué soy enemigo de las sanciones? Pues las sanciones no discriminan entre el gobierno y el no gobierno, sino cuando hacen sanciones generales, sancionan a todo el país. O sea, yo estoy sancionado, tú estás sancionado, usted que me está viendo está sancionado, ¿ok? Aún sin tener posiciones políticas o sin tener nada que ver con toda el tema, la complejidad política que hay en Venezuela. Entonces no merecemos ser sancionados, ¿vale? Nosotros no hicimos nada para ser sancionados, ni tú ni yo, loco. Pero bueno, volviendo al punto, tú no puedes reestructurar deuda de un país cualquiera si está sancionado desde el punto de vista financiero. Porque razón, las sanciones claramente dicen desde 2017 que tú no puedes financiar ni a la República ni a PDVSA. ¿Okay? Reestructurar deuda significa asumir que puedes financiar a la República y PDVSA. Entonces tú no puedes, ciertamente, honrar la deuda externa venezolana si está sancionado. Ahí el doctor Negroles, que es el presidente de la Asociación Bancaria Venezolana, tiene razón. O sea, Venezuela no puede aspirar a inversión extranjera directa, o se le hace mucho más difícil, o a financiación de ningún tipo, si no tiene solvencia de deuda. O sea, si no ha pagado sus acreencias, lo que debe como país. Y tú no puedes pagar tus acreencias si estás sancionado. Hay algunos analistas que aseguran que esos 162.000 millones de dólares que se deben entre la deuda de la República y la deuda de PDVSA son prácticamente imposibles de pagar para el país y que esa reestructuración además traería consigo una rebaja en ese monto. Yo te voy a decir una cosa. Está muy bien, son casi imposibles de pagar, ciertamente, spot al contado, incluso en el corto plazo. Pero hay países que han tenido deuda sobre 600.000 millones de dólares, pongo que ejemplo Argentina, y la ha podido reestructurar. Entonces, sí, toda reestructuración incluye un descuento, como estás diciendo, y la reestructuración, habitualmente el descuento, te alargan los plazos. Pero Venezuela, que es un país productor de petróleo, ¿okay? O hidrocarburos. Así que este tipo tiene un pega con los hidrocarburos. Y además tiene 300.000 millones de barriles bajo el suelo de petróleo. Las reservas probadas más grandes del mundo. Claro que puede honrar una deuda de esa naturaleza. Ya para cerrar, porque se nos está acabando el tiempo, ¿cómo observa el año 2025 en materia económica para nuestro país? Depende del señor Trump y la gestión de su jefe del Departamento de Estado, que tú lo mencionaste ya, el senador Marco Rubio. Si arrecian las sanciones como contra Venezuela el año que viene, por ejemplo, quitan la licencia de Chevron o cosas de otra naturaleza que uno no es capaz de prever, no va a ser un buen año económicamente. Va a ser terrible para todos los venezolanos. Gobierno o no gobierno, para todos nosotros. Así que les pido a los venezolanos que están afuera, que están diciendo que hay que sancionar al país, que se dejen de cosas, porque lo que estamos aquí adentro, podemos pasar mucho trabajo. Si realmente es un año donde las sanciones siguen igual o mejoran un poco, y PDVSA se logra montar sobre el 1.000.000 de barriles diarios de producción. Incluso vamos a poner una meta que sea realmente real. 1.200.000 barriles puede ser un año muy interesante de crecimiento para el país. Depende mucho de la circunstancia política internacional. Depende mucho de las elecciones americanas, depende mucho del señor Trump y su gestión hacia Venezuela. Ojalá no se pongan con aventuras peregrinas, le está fregando más a los venezolanos a pie, que no tenemos nada que ver y nada que hacer con las decisiones políticas del gobierno o de la oposición. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, Ibrahim. Qué bueno estar contigo. Gracias. Oscar Doval, experto en consultoría financiera. A ustedes, gracias por su atención. Será hasta una próxima emisión de Entrevista Venevisión. Luego del corte comercial, continúen bien informados con Noticias Venevisión.